con un margen de 1 hora quizás o 2 horas como máximo, ¿no? Para que puedan finalizarlo y entregarlo. Igual, ¿no? Para el laboratorio 14, que es el martes, y para el laboratorio 12, que es el viernes, ¿no? Entonces, esa sería más o menos la lógica de esto, ¿no? De los laboratorios. Dado que son 11 grupos ya han visto, tengo que revisar los 11 trabajos, porque no los he visto en la explicación propia, ¿no? Tengo que revisar sus scripts y lo que han desarrollado, ¿no? Sí he visto, la mayoría sí han respondido correctamente el tema, ¿no? Con respecto a la atenuación, toda atenuación es por filtro, por si acaso. Y creo que algún grupo indicó otro punto de vista, ¿no? Pero realmente lo que atenúa el tema de la radiación, como les expliqué, pues es el filtraje, ¿no? La idea es pues atenuar pues, las radiaciones mínimas para que no se queden en superficie, ¿no? La idea es que se atraviese el cuerpo, ¿no? Porque si no atraviesa el cuerpo, se queda, digamos, en el cuerpo, en la superficie, y eso no es bueno, ¿no? Esa es la idea de los filtros, ¿no? Algunos tienen filtros inherentes mayores que otros, obviamente sus objetivos son distintos, ¿no? Entonces los de menor, digamos de 0.8 o 0.9 o 1 pueden ser usados en, digamos, radiografía dental, por ejemplo, o radiografías que son más superficiales, ¿no? O digamos que de menos penetración, ¿no? En cambio, otros sí requieren mucho mayor potencia y por tanto también tienen una carcasa mayor. La carcasa, la ventana y los filtros que pueden ponerse a la salida también influyen en lo que sería pues digamos el filtro pues del tubo, ¿no? Pues no tiene que ver con el inherente, ¿no? Porque el inherente es propio de la fabricación, donde no interviene el fabricante, y el filtro, digamos, total del tubo, entre comillas, del tubo, se puede adicionar placas a la salida, ¿no? Como para llegar a 1.5, ¿no? Después está el colimador. En el colimador también se pueden trabajar con filtros que pueden llegar a los 2.5 que te exige la norma, ¿no? General. Ese más o menos el enfoque, por si acaso. Igual la retroalimentación se las tengo que dar, para que vayan mejorando eso, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta antes de comenzar el tema ya del desarrollo de esta clase de digitalizador. Es bastante, no es tan complicado el tema, pero sí nos permite entender el paso que se dio desde la generación de rayos X a lo que actualmente estamos viendo como parte digital. ¿Alguna otra consulta tienen algunos? Una pregunta de una alumna que dice: el primer tema, ¿para qué grupo era? El tema 1 está para los grupos L13B y L14C y L12C. Esos son 3 grupos, se le asignó, porque son 11 grupos, ¿no? Bien, ¿alguna otra pregunta, alumnos, antes de comenzar? Si no hay ninguna, comenzaremos entonces. ¿Están viendo en pantalla la presentación? Por favor, confirmen. Ok. Sí, profesor. ¿No? ¿Sí? ¿Veo un dedito arriba? Sí, sí se ve, profesor. Ok, perfecto. Digitalizadores. Ya vimos en la clase anterior todo lo que correspondía a rayos X, ¿no? Entonces ya entendimos de que se utilizaba esta, digamos, energía. Tal como les mencioné al comienzo de clase, usamos diferentes tipos de energía para interactuar con el cuerpo humano, y la respuesta de esa energía se detecta y se convierte, ¿no? Primeramente, antes de la digitalización, antes de la época de las computadoras, etcétera, pues el tema era analógico, ¿no? Y tal como la fotografía, se usaba placas sensibles, ¿no? En este caso a los rayos X, a los fotones, ¿no? Fotosensibles eran las placas, ¿no? Obviamente eso tiene un manejo limitado, ¿no? Cuando ya vino el tema de las computadoras, el almacenamiento digital, entonces ya se comenzó pues, a pensar en digitalizar estos temas y cómo hacemos esa conversión. Entonces, la transición digital era un paso natural que se dio pues, a la modernización, digamos, de la radiografía, ¿no? Primero se comenzó
casi en paralelo con dos temas, y eso dependía del desarrollo de las tecnologías de detección, ¿no? De cómo convertidas, ¿no? Está la radiografía computarizada y la radiografía digital. Eh, Veremos poco a poco su diferencia, ¿no? Entonces, esto parte pues de, este, de tratar pues de tenerlo en formato digital, ¿no? Porque hubo un periodo en lo cual, por ejemplo, lo que se hacía era hacer una placa de rayos X y simplemente lo hacías pasar por un escáner, ¿no? Es un trabajo que comenzó a plantearlo el IPEN hace años, antes del desarrollo más masivo de estos detectores, porque eran caros los detectores obviamente, CR o DR, y eso era más o menos, ¿no? Un escanear una foto, ¿no? Las fotos analógicas antiguas las escaneas y las tienes en digital. La misma idea se pensó con las placas de rayos X, pero obviamente era más fácil hacer algo más directo, ¿no? Que todo ese tema. Que obviamente, entre más pasos tengas desde la fuente hasta la digitalización, hay una pérdida de datos, ¿no? Datos de imagen, etcétera, ¿no? Y ruido que se puede meter digamos, en el ciclo, digamos, de transformación. Bien, obviamente todo eso nos lleva pues a miniaturización, uso de sistemas, de circuitos integrados eh, pequeños, dedicados, y con eso pues hubo el desarrollo posterior pues, de redes de información hospitalaria y todo el desarrollo que se viene dando ahorita, ¿no? Entonces, más o menos una imagen que hace una diferenciación es la analógica radiografía indirecta, o sea, la radiografía indirecta analógica. Tienes tu equipo de rayos, atraviesas el cuerpo, lo grabas en un film, en este caso una placa radiográfica, haces tus procedimientos químicos y pasa a una workstation. Ahí falta un paso, ¿no? Que sería la digitalización, digamos, por otros medios, ¿no? No directamente por un dispositivo como puede ser pues, un detector de panel plano, ¿no? Pasa a tu workstation. Es los planteamientos iniciales que se dieron, ¿no? De digitalizar esa parte, ¿no? A través de escáneres, ¿no? La radiografía computarizada indirecta, le dicen indirecta ¿por qué? El rayo X atraviesa el paciente perfecto y va a un panel de fósforo, ¿no? El panel de fósforo tiene unas cualidades particulares, ¿no? Que está dopado, ¿no? Está dopado generalmente con el europio. Y sí, sí se recuerdan de sus clases ¿cómo se llama? De semiconductores, ¿no? El dopamiento que tenía el silicio. ¿Se recuerdan de esa parte de alumnos? ¿Por qué era importante, digamos, el dopaje? Para la conducción eléctrica, ¿no? Porque generaba huecos y permitíamos que se movieran los electrones. Sí, se habla de, por ejemplo, de P's y N's, ¿no? En ese caso, ¿no? Semiconductor tipo P o semiconductor tipo N. Y se habla de huecos y electrones, ¿no? Lo que sucede ahí es, por ejemplo, que sí conocen que hay una banda de conducción en un átomo, generalmente los átomos metálicos, y hay una banda de conducción o banda de valencia, ¿no? Y hay un espacio entre ellos, ¿no? Y puede saltar un electrón de la banda de valencia a la banda de conducción si es que uno le aplica una energía suficiente para romper lo que se llama la energía de trabajo, ¿no? Entonces, cuando tú dopas, tanto en semiconductores como en este caso, estos detectores, este, generas esos huecos y digamos, esa banda intermedia, ¿no? Que atrapa esos electrones, ¿no? O sea, el rayos X se excita de alguna forma a la banda de valencia y saltan algunos electrones a esta zona, digamos, como media en stand-by, ¿no? No llega ni a la banda de conducción, ¿no? Entonces permanece por mucho tiempo ahí, tú le aplicas otra energía para botarlo, ¿no? Para sacarlo de ahí y eso se detecta posteriormente. Esa es más o menos la idea la radiografía computarizada que ahora les paso a explicar, ¿no? Entonces, eso se captura en un panel de fósforo y se hace pasar por un lector, ¿no? Este lector justamente es lo que hace eso, ¿no? Retira esos electrones de la banda intermedia y las pasa de
pasar un electrón a otro tipo de, de estado, genera pues una fotón que es detectada como la luz, ¿no? Entonces, y eso ya es, se captura mediante, por ejemplo, este, fotodetectores, y eso ya es digitalizado, ¿no? Es un proceso un poco largo, tiene muchos pasos, pero te permite digitalizar las imágenes directamente, sin necesidad de un escáner analógico a digital que genera mucho ruido. Pero igual, ¿no? Dado los pasos que tiene, pues hay muchas fuentes, digamos, de ruido externo que pueden haber y alguna pérdida de información. Entonces, ese más o menos eh, cuando se trata de la radiografía computarizada, ¿no? Después tenemos la radiografía digital, que es la más conocida, la que es actual, ¿no? La que actualmente estamos utilizando en diferentes equipos, ¿no? Simplemente el rayos X, digamos, atraviesa el cuerpo humano y el rayo que sigue llega al detector, ¿no? Y este detector, pues, simplemente ya lo digitaliza, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene un digitalizador dentro, ¿no? Una matriz de, digamos, de detectores, ¿no? Ahora, dentro de la DR puede haber temas directos e indirectos, ¿no? Ahí dice indirecto, pero también hay temas directos e indirectos, y eso tiene que ver con el uso de lo que llaman centelladores, ¿no? Son, digamos, elementos adicionales que mejoran, digamos, o amplifican la señal. Cuando amplifican la señal para que llegue con más potencia, digamos, entre comillas, a la parte del detector, eso es un indirecto, ¿no? Cuando no necesita de eso, eso es un detector directo, ¿no? En radiografía digital. Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá, alumnos, antes ya de meternos de lleno en la descripción de cada uno de ellos? Ok, continuemos. Radiografía computarizada. Entonces, se basa en un fenómeno que se llama luminiscencia fotoestimulable, ¿no? Los rayos X se almacenan, como dicen, ¿no? De alguna forma, ¿no? Entonces se usa una placa de fósforo, pero en una combinación que se llama cristales de fluorohaluro de bario, ¿no? Y que se dopan con el europio 2, 2 más, ¿no? Como activador luminiscente, dice. ¿Qué es lo que hace en realidad, ¿no? Lo que les explicaba, ¿no? Entre la banda de valencia y entre la banda de conducción, pues permanece, digamos, de alguna forma este electrón ahí, y al momento de hacer la lectura, que se hace con un láser, estimula lo suficiente para que vuelva a su estado, digamos, estable, ¿no? Lo saca de ese estado ambivalente, ¿no? Como de stand-by, ¿no? Y genera este fotón que es detectado por los detectores, ¿no? Finalmente, ¿no? Los detectores, ¿no? Los detectores de fotodetectores, ¿no? Entonces, los pasos más o menos que se siguen, pues los fotones de rayos ionizan el europio, promueven electrones a la banda de conducción del cristal. Hay electrones libres que son atrapados en la vacancia de halógenos, formados los centros F. Los centros F son como, eh, está más adelante, es un punto intermedio entre una banda prohibida, ¿no? No es exactamente el donde dice F, ¿no? Porque esa es la energía de Fermi, ¿no? Pero está más o menos en una banda prohibida, que supuestamente no debería haber ahí ningún tipo de electrón, pero sí lo hay. Entonces, cuando está en ese punto y se vuelve otro tipo de ion, el europio, entonces está esperando una energía adicional, ¿no? Esa energía que es en la lectura de placa que se da en el punto 2 es cuando el láser interviene. El láser lo convierte en luz, o sea, ese electrón pasa a su estado, digamos, más estable y emite un fotón. Ese fotón es digital, es, digamos, detectado por un amplificador, digamos, o intensificador de imagen, que generalmente se utiliza eso. Y a partir de ahí ya usas técnicas de digitalización normal, porque ya es una señal fotoeléctrica, cuya señal eléctrica la puedes ya, tratar electrónicamente. Luego de ese proceso de digitalización ya vas a la parte de tu workstation, por decir, o a la computadora que quieras manejar, ¿no? Esos datos de imagen. El borrado de placa simplemente es una superiluminación que se da de alta intensidad a la placa de fósforo para que todos esos electrones salgan de esa banda, ¿no? Se le da tanta energía a eso que todos se salen de esa banda y finalmente todo queda estable.
Esa es la estimulación óptica que se llama, ¿no? Bueno, la estimulación óptica por el láser helio y después eh, ¿cómo se llama? Hay una iluminación total que se hace en la placa que se le borraba. Todo ese proceso es largo y toma más tiempo de lo que se haría con una radiografía digital. Pero, a diferencia de la radiografía digital, esta es más barata, ¿no? En promedio puede estar a 3 o 4 veces el costo, ¿no?, de lo que costaría una radiografía digital. Mucho menos, digamos, ¿no?, en ese sentido, ¿no? Como les mencionaba, pues hay bandas de conducción, bandas de valencia. Entonces, en el centro F, lo que le llaman los centros F de color, se capturan estos electrones, ¿no? Ahí están como ahí están en stand-by, ¿no? Esa característica de estar como en stand-by, eso es lo que permite que tú guardes la imagen, ¿no?, entre comillas, de lo que has hecho con el rayos X, ¿no? Lo llevas al lector, el lector lo estimula a través de un láser y vuelve a su estado estable y emitiendo un fotón que luego es digamos, leído, digamos, por un fotodetector. Entonces, la liberación de energía en la radiografía computarizada sigue estos pasos. Eh, ya les mencioné, se almacena esto en las placas de fósforo fotoestimulables. Se usa el láser de helio-neón o un diodo de estado sólido. Esto estimula ese estado, lo saca de ese estado, liberando energía atrapada. Esa energía atrapada es proporcional a la cantidad que, digamos, que ha atravesado, y se emiten estos fotones que son detectados, ¿no?, para formar la imagen digital. Más o menos así. Lo que se hace es un barrido, obviamente, el láser lo van barriendo como si fuera un tubo de catódicos. Y luego el fotomultiplicador, en este caso el fotoamplificador o fotodetector, va al amplificador electrónico y le da la conversión. ¿Ya? Y esa es básicamente la, la idea general de cómo funcionan las placas de fósforo, ¿no? Como ven, hay muchos problemas ahí porque tienes que calibrar bien el láser, tienes que calibrar bien la rotación, digamos, del prisma que hace el barrido. Tienes que ver que también la velocidad de barrido sea constante y homogénea. Este, Tienes que tener que tu fotomultiplicador esté bien calibrado, que tu amplificador no le entre ruido y, bueno, propio de la electrónica, ¿no? Entonces, esa es más o menos la idea en general de cómo funciona una radiografía computarizada. Esto es importante, ¿por qué? Porque, por ejemplo, quizás se encuentren en algún momento con equipos, cuando vean quizás algún centro asistencial que no sea muy moderno, que esté muy alejado de otras áreas o donde el presupuesto, digamos, no es tan, digamos, abundante. Es la única solución para poder digitalizar las imágenes y trabajarlas. Ya vimos en el laboratorio que las imágenes de Icon guardan muchos datos, es muy manipulable. En el laboratorio les conversaré un poco más sobre eso y algunas herramientas más, digamos, o algunas características más que se pueden trabajar con la imagen, ¿no? Podemos de hueso a partir de la transformación. Les voy a recomendar también, ¿verdad?, un libro de tratamiento digital de imágenes muy bueno, es bastante básico, pero les permite entender cada una de las funciones o características que se pueden implementar, pues, en imágenes digitales, ¿no? De igual vamos a trabajar en eso en los laboratorios subsiguientes, ¿no? Entonces, digitalizar un equipo analógico como un equipo de rayos X, podemos usar este tipo de cosas, ¿no? Una placa de fósforo y el lector, ¿no? Y si no tienes un sistema de icon de almacenamiento, hay también impresoras de placas ricas a partir de estas imágenes, ¿no?, generadas por la radiografía computarizada, ¿no? Como se trabajaba anteriormente antes de el desarrollo de DICOM. Sobre todo porque el almacenamiento ya se hacía más centralizado. Antes podías digitalizarlo, pero tenerlo en tu computadora, distribuirlo en otras áreas era un poco más complicado, etcétera, ¿no? El sistema DICOM, no solamente el formato, sino, como les dije, es toda la estructura del DICOM, te permite ahora, pues, tomar una radiografía y visualizarla en otro hospital o visualizarla en otra área, en otro servicio, ¿no?, que lo requiere en ese instante, ¿no?, sobre todo en emergencia, ¿no? Y vamos a entrar a hablar de la radiografía digital. No sé si tienen alguna pregunta hasta acá, alumnos, en lo que es radiografía computarizada.
Ah, sí, alguien levantó la mano. Sí, adelante, Rodrigo Kevin, creo. Ah, ya, a ver, vamos a un poquito retroceder entonces. Eh, Creo que me faltó una imagen más detallada, pero más o menos te explicaré acá. Donde ves en el medio CR indirecto, ya sabemos que los rayos X son fotones finalmente, ¿no? Estos atraviesan el cuerpo humano. Hay desviaciones propias del cuerpo, para eso se usan ya las rejillas antidifusoras y llega a la parte de la parte inferior, ¿no? Donde está la camilla, que es un detector, ¿no? En este caso, en vez de usar una placa radiográfica como se usaba anteriormente, se decidió usar una placa de fósforo, ¿no? ¿Y qué se utilizan las técnicas de fotoestimulación, ¿no? Que es más o menos la que no recuerdo en qué parte. Ah, ya, fenómeno de luminiscencia fotoestimulable, ¿no? Ese es el fenómeno que se utiliza. ¿En qué se basa, no? Lo que hace es generar mediante el dopaje del europio. Como ven, el europio tiene con valencia ion 2 más, que pasa a ion 2, ion 3 más, que al momento de tú estimular con el rayos X esta placa fotosensible, vas a llevar un electrón de la parte de valencia a la parte de la zona prohibida, ¿no? A la zona que está entre las bandas de conducción y las bandas de valencia, ¿no? Entonces, cuando eso sucede, como que el electrón está ahí divagando, ¿no? Está como en una zona muerta, ¿no? Eso te permite, pues, mantenerla impresa, como decir una imagen impresa en esa placa, ¿no? Al momento de tener esa imagen impresa en esa placa, porque tus electrones tienen una energía que es proporcional al fotón que ha incidido de los rayos X, tú agarras y lo metes en un lector. El lector lo que hace es con un láser incide energía a esos electrones que están en esa banda y la sacan de ese estado, ¿no? Al sacarla de ese estado, emite un fotón que es detectado por el tubo fotomultiplicador, ¿no? Como es punto por punto, la resolución de la imagen va a depender obviamente del haz del láser, ¿no? Del tamaño del haz. Ese barrido se tiene que hacer de una forma homogénea, constante, o sea, entre el barrido y los movimientos propios de lo que hace el barrido este láser, tanto sea horizontal o vertical o en XY, tienes que barrer con toda la imagen punto por punto, ¿no? O sea, píxel por píxel, por decirlo así, ¿no? Y el tamaño del píxel que tú barres va a depender del tamaño del haz y de la velocidad del barrido que haces, ¿no? El fotomultiplicador obviamente está sincronizado con este láser, de manera que cada punto es transformado primero por un tubo fotomultiplicador de luz a una señal eléctrica. La señal eléctrica, que es muy pequeña, o como todo detector fotosensible, es pasado por un amplificador, preamplificadores, etcétera, y de ahí una conversión analógico-digital, ¿no? Entonces, ahí ya tienes ya tu imagen, ¿no? Entonces, al sincronizar todo eso, ya tienes píxel por píxel, ¿no? Y ya tienes tu imagen digital, ¿no? Ese más o menos en términos generales el funcionamiento de la imagen latente, ¿no? La imagen latente porque hay una imagen ahí en realidad, ¿no? Esta imagen es por los electrones que están en esta banda que es, digamos, como que están flotando ahí, ¿no? Sin definición. Y que las puedes sacar dándole láser y emitiendo, pues, la energía que tienen acumulada, ¿no? Que es proporcional a la imagen, o sea, a la densidad que has atravesado, ¿no? Esa es más o menos la idea del CR, ¿no? Ok. Entonces, lo que vemos ahora es la conversión directa e indirecta, pero ya en radiografía digital. Ya habíamos visto que la radiografía computarizada tiene estos pasos, ¿no? El rayos X, el lector, la placa de fósforo, el lector que hace que se emite el láser y se lean, y de ahí pasa a la parte digital y a la workstation, etcétera, ¿no? ¿Cuál es el problema? Los pasos que hay que seguir, ¿no? Cada paso influye en ruido, hay temas mecánicos que si fallan, tu imagen va a salir mal, como se ve en la mecánica propia de esta tecnología. Pero a diferencia de todos esos, se dijo, bueno, en vez de hacer todo eso, mejor generamos una placa, ¿no? Un detector que sea que el fotoestimulador
esté en la misma placa e inmediatamente eso se convierta en, en algo eléctrico, ¿no? Que se pueda leer, ¿no? Entonces, si ustedes recuerdan, en sus trabajos de seguro de laboratorio de electrónica, tenemos fotodetectores, ¿no? Por ejemplo, si quiero hacer una bala lumínica en una puerta para, digamos, detectar la presencia de alguien o que atraviesa la puerta, pues genero un haz de luz o un láser si gusto, y tengo pues un transistor con un fotodetector o un fotodiodo, ¿no? Entonces, esta luz, los fotones que inciden en él estimulan una corriente y esa corriente lo leo, ¿no? Entonces digo, ah, ya, entonces acá hay una detección. O hay algo que atravesó y por tanto cambió la intensidad de los fotones que se reciben. Entonces, esa idea se traslada a cada punto o elemento detector o DEXEL, como les mencioné, creo que en alguien en un laboratorio. Ah, por cierto, ¿verdad? ¿Qué diferencia hay entre pixel, voxel y DEXEL? ¿Alguien lo sabe? Las dimensiones. Las dimensiones. Bueno, la dimensión varía. Píxeles, Cada píxel puede variar en tamaño, de 50 eh, micrómetros a 100, 200, ¿no? eh, sí, bueno, que sepa, píxeles en 2 dimensiones y voxeles en 3. Dixel sí Ya. no lo conozco. Cuando llevemos un poco más adelante estos temas, hay un concepto que se habla mucho de que la matriz de imagen o la matriz de digitalización siempre está en 1024 por 1024 píxeles, ¿no? Y sin embargo el detector podría estar en 2500 por 3800, un tema así, ¿no? Entonces hay como que una discrepancia entre el número de píxeles que tiene el total del equipo y el número de píxeles que se pueden visualizar, ¿no? Aparentemente es un tema de compresión nada más, ¿no? Tengo mi matriz de 2000 por 3000 y la comprimo a 1024 por 1024 porque quiero visualizarlo de esa forma, ¿no? Sin embargo, las conversiones en ese sentido, pues también se pueden dar dentro del detector, ¿no? Entonces yo puedo agrupar en un detector, digamos, grande, grupos de píxeles, ¿no? Para hacer un píxel, ¿no? Ese proceso de, de agrupamiento, este, se llama binning en términos de tomografía, ¿no? Más se usa en tomografía esa terminación, ¿no? Y el binning, que es que agrupa número de píxeles y hacerlo como un solo píxel, ¿no? De imagen, ¿no? Que no hablamos del píxel. Esa discrepancia entre el píxel del detector y el píxel de imagen genera un poco de controversia, ¿no? Porque estamos hablando de píxeles, ¿no? Pero son conceptos diferentes porque es tratado de forma diferente, ¿no? Pero cuando los agrupas, estos números de píxeles del detector en un solo píxel de imagen, esos píxeles que están en el detector, que son muchos más que el de la imagen, se llaman DEXEL, ¿no? Y esa es la denominación de DEXEL, ¿no? Se ha introducido ese concepto ya hace unos 5 años atrás, quizás un poco más, pero todavía como que no veo que se desarrolle en las hojas técnicas, ¿no? Pero les menciono por si acaso, ¿no? Porque a veces hay esa confusión, ¿no? Cuando uno ve las hojas técnicas, ¿no? Dice, te pide tanto, si te dice, pero la matriz de imagen es de 1024 por 1024, es que es otra cosa, ¿no? Son otros píxeles, ¿no? No tiene nada que ver con el detector, ¿no? Entonces, un poco eso, ¿no? Bien, entonces, ¿en qué estaba? Ya me perdí. Ya estamos viendo la de dirección directa, ¿no? Entonces, dijeron, ¿no? Vamos a hacer que todo este rollo de la lectura, que sea en el propio panel, ¿no? Entonces, nos vamos a la parte de la DR. Y entonces dijeron, ya, bueno, entonces vas a recibir el fotón de los rayos X y la primera conversión que se hizo es la indirecta, ¿no? A través de un centellador. Ya un centellador ya se venía utilizando en otras áreas, ¿no? Por ejemplo, en la angiografía, ¿no? Antes, cuando las intensificador de imagen, que es una pantalla de fósforo, también, y tenías una cámara y veías esa imagen en la pantalla, ¿no? de fósforo, ¿no? Y esa la llevabas a un monitor y podías ver, ¿no? Ese es digamos, un intensificador de imagen, ¿no? Entonces, usabas un centellador para aumentar esa señal tan baja de rayos X para estimular el fósforo, ¿no? Y de ahí verlo en la cámara y
y poder verlo en la pantalla, ¿no? Entonces, la idea del centellador es que agarres la luz, o sea, el rayos X y lo estimules hacia otra banda, ¿no? Una luz visible, ¿no? Estamos hablando de un fotón que pasa a otra banda a otra longitud de onda, porque es una banda visible, ¿no? Y eso estimula en mejor manera a los detectores o a los sensores propios de este tipo de detector, ¿no? Entonces, en este caso, pues en la conversión directa, ¿no? Eh, los detectores propios de este tipo de detectores que es mucha confusión con detectores estos son detectores de panel plano, ¿no? Flat Panel Detector, ¿no? Los FPD están conformados por elementos pequeños, ¿no? Cada elemento pequeño está construido de un material determinado y se usa un centellador como una capa previa para aumentar la intensidad de los rayos X, convertirlo de un rayos XX muy de baja energía a algo más luminoso, ¿no? Y usar los detectores luminosos que tenemos como parte del componente del detector en sí, ¿no? Entonces, aparte dice que sirve como guías de onda, es decir, pues si viene torcida, digamos, no viene en forma perpendicular a la placa, pues es despreciada, digamos, la señal, ¿no? Sin embargo, este paso intermedio de usar el centellador nos da que el DQE, que es la eficiencia cuántica de detección, o sea, la eficiencia de detección cuántica, es decir, cuántos de los fotones emitidos es aprovechable por el detector, ¿no? Es muy baja, ¿no? 35 a 70%, ¿no? Es en promedio, ¿no? Entonces, es obviamente más económico que una de conversión directa, pero su detección cuántica es menor, ¿no? Se utiliza en diferentes equipos de rayos, sobre todo en los equipos genéricos, ¿no? Digamos, estacionarios para radiografías, digamos, más comunes, por decirlo así, ¿no? O donde quieres una menor precisión de diagnóstica clínica, ¿no? Una fractura, qué sé yo, ¿no? En equipos de rayos X así. Ya cuando quieres mayor precisión, por ejemplo, mamografía u otros equipos, ya usamos la conversión directa, ¿no? Entonces, la conversión directa es más cara, empleamos otro tipo de elementos y su radio y su eficiencia en DQE aumenta, ¿no? Hasta un 80%, ¿no? Entonces, el DQE eh, es eso, ¿no? Esa eficiencia de fotones, ¿no? Que tanto de los fotones que están llegando lo convierte en una señal, eh, digamos, de imagen efectiva, ¿no? Al tener, obviamente, mayor DQE, tienes una mayor resolución espacial, ¿no? Entonces, en la conversión indirecta, como ven, hay un rayo incidente, pasa por el sensor, una absorción de la conversión, una emisión de luz en espectro visible, lo que les digo que es la longitud de onda, y va al sensor digital, ¿no? Que está en la misma placa, ¿no? Estos centelladores, por ejemplo, el yoduro de cesio es uno de los más utilizados. Y la forma que tienen es como si fueran microagujas, ¿no? Creo que por acá tengo una imagen más o menos así, ¿no? En el exterior de panel plano viene pues la señal de rayos X, llega al centellador, esto genera una luz de centello y esta es capturada y atrapada y detectada digamos, por los sensores, ¿no? De los fotodetectores en la propia placa, ¿no? De silicio, ¿no? Entonces es más o menos la idea de la conversión indirecta, ¿no? ¿Por qué? Porque al ser menos sensibles los detectores, pues son más baratos, ¿no? A diferencia del otro que es una conversión más directa. Entonces, la detección de morfología de microagujas es igual que el mismo esquema pues, de un pararrayos, ¿no? Entre más pequeño es eso, digamos, tú tienes una mejor captación digamos, del elemento más fino, digamos, del fotón, y los desviados, pues simplemente no van directamente al esto, salen como si fuera una rejilla antidifusora igual, ¿no? Entonces, mejora esa concentración y va hacia el detector con mayor cantidad de fotones, ¿no? Esa es más o menos la idea del diseño de microagujas, ¿no? De esta parte, ¿no? Pasado eso, pues vamos al silicio amorfo, que también se usa como detección, y de ahí a los TFT, ¿no?
Son las matrices de transistores, ¿no? ¿Por qué? Porque haces a ver, en la parte ya como les mencioné al comienzo, los fotodetectores, pues generalmente es un fototransistor, ¿no? Este fototransistor acumula, digamos, ese fotón en una carga, en un condensador propio del- del fotodiodo, ¿no? Ya saben que generalmente entre la base y el emisor se forma como una especie de condensador, ¿no? Eso es utilizado como almacenamiento energético y luego eso es descargado o leído a través de una malla de una red ¿cómo se llama? De estos transistores o fototransistores para la conversión digital, ¿no? Como si fuera una malla, ¿no? Una malla de píxeles, ¿no? Es principalmente la idea de los fotodetectores, ¿no? O sea, en este caso de los detectores planos de este tipo. Y de los anteriores también, ¿no? La lectura es igual, ¿no? Va a un fototransistor, por decirlo así, en este caso, digamos, un fotoelemento, y este elemento acumula esa energía generalmente mediante un condensador, y este condensador, pues, es leído posteriormente, ¿no? Como carga, no cargas, y se ve la intensidad, ¿no? Porque justamente el condensador digamos, tiene relación directa pues, con la intensidad de la luz y la carga que acumulan, ¿no? Los coulombs, ¿no? En este caso, ¿no? En conversión directa, con el selenio Morpho, con la conversión directa de los rayos X, tiene una eficiencia cuántica bastante elevada, 65-80%. Cuando vean un DQE de 80, 70, 75 es bastante bueno, ¿no? Eso es lo que más o menos se utiliza en tomografía, ¿no? O en equipos de angiografía, ¿no? En mamografía también. Entonces, ya hablamos de muy buena detección cuántica, ¿no? Entonces, la mayoría de los fotones son convertidos digamos, son utilizables para el imán. Entre más alto sea ese valor, es mucho mejor tener ese tipo de detector. No solamente es el selenio Morpho, hay también otras tecnologías que se están implementando. Está el germanio, se usa también fotodetectores de CMOS. Y la idea es buscar abaratamiento de costos en general y una mejor eficiencia, ¿no? El problema es que genera mucho más ruido, ¿no? Entonces hay que tener mucho más cuidado con eso, ¿no? En este caso, pues si el fotón pasa directamente a la carga eléctrica, no necesitas convertirlo en luz, ¿no? No necesitas convertirlo en luz directamente porque en este caso y hablo de de un fotodiodo, no estoy hablando de un fotodiodo pues en el rango de la luz visible, ¿no? Hablamos de fotones, ¿no? Fotones en general, ¿no? Rayos X, luz visible, etcétera, se diferencian solamente por la longitud de onda, ¿no? Obviamente eso también influye en la energía, porque ya saben que HF es igual pues a la energía, ¿no? De un fotón. Entonces, obviamente la velocidad de adquisición es mucho mayor. Eso te permite, por ejemplo, también trabajar con angiógrafos o con equipos cuya, digamos, interacción o visualización de órganos de mayor movimiento, como es el corazón, es más importante, ¿no? Puedes llegar a los 30 frames por segundo, 60 frames por segundo, en el caso que se requiera mucho movimiento, ¿no? Porque, por ejemplo, hay digamos, casos en que el corazón pues, entra digamos, en una especie de taquicardia, y eso ya no lo puedes visualizar quizás eficientemente con detectores más lentos, ¿no? Entonces, se prefieren estos, digamos, en el campo de la cardiología, ¿no? En otros casos, puedes trabajar con los indirectos, pero ya se está dejando de lado justamente por esos efectos. Entre más pasos tenga algo, menos eficiente resulta al final, ¿no? Entonces, la idea es hacerlo lo más corto posible, ¿no? Y más eficiente posible, el menos gasto energético, menos radiación. Porque obviamente, entre menos DQE tengas, tienes que aumentar la energía de radiación para que la energía que se transforme en imagen sea mayor, ¿no? Si el DQE es más alto, la energía que tú empleas puede ser menor para tener el mismo DQE, ¿no? Entonces, esa es la ventaja de todo esto, ¿no? De los DQE, ¿no? Es un parámetro muy importante también el DQE en lo que es radiología, ¿no? El panel de selenador fue los electrones y la electrónica de lectura y a los datos digitales. Esa es más o menos la configuración en un panel plano directo, ¿no? No necesitas un centellador de por medio, ¿no? Directamente pasas ya a la electrónica de lectura, ¿no? En este caso,
como ven, cada píxel tiene un condensador asociado, esto se carga, y después viene la red de lectura, ¿no? ¿Cómo se llama? De la matriz de lectura, ¿no? Los TFT, ¿no? Las comparativas, entre los tres tipos digamos, de detectores, ¿no? Bueno, en realidad son dos tipos generales, ¿no? El CR y el DR, pero dentro del DR está el indirecto y el directo, ¿no? Entonces el DQE en un caso es bien pequeño, 25%, es un poco más alto en el DR indirecto y mucho más alto en el directo, ¿no? Y ahí están las definiciones, ¿no? LP-MM significa pares de línea por minuto, ¿no? LP, pares de línea por milímetro, por minuto que estoy hablando, por milímetro, es una resolución que se usaba en los sistemas analógicos, ¿no? ¿Qué significa? Que yo, por ejemplo, es mi capacidad de distinguir en un milímetro cuántas líneas yo puedo distinguir que sean diferentes, ¿no? Es decir, si yo en un milímetro puedo distinguir tres líneas, es tres líneas, o sea, sería 1.5 LP por milímetro, ¿no? ¿Cuántos pares de línea puedo distinguir? Si puedo distinguir cuatro, sería 2 LP. Entonces, ¿qué significa ahí? Que yo tengo en un milímetro 10 líneas que yo puedo distinguir, ¿no? O sea, 5 pares de línea, ¿no? Entre mayor sea eso, obviamente es mucho mejor, ¿no? Y esa es la parte cuando se usa en la parte analógica, ¿no? Aún se conserva ese tipo de medida para el tema de los digitales, ¿no? Aunque entra más en uso el tamaño ¿cómo se llama? El píxel, ¿no? Del píxel de detección, ¿no? Que para los casos en general puede estar en 200 micrómetros, si hablamos de tomógrafos, puede estar un poco menos en caso de equipos de rayos, en geografía puede estar en 80, 100, y donde se precisa más que sean más pequeños son los equipos de mamografía generalmente, porque ahí se quiere detectar microcalcificaciones, ¿no? Y esto puede llegar hasta 50 micrómetros, ¿no? Y menos, ¿no? Si es posible, ¿no? Pero este, a esas son las limitaciones ya a las que llegamos, ¿no? En las resoluciones, ¿no? Y las velocidades, pues obviamente de conversión es mucho más lento. Ya se recuerdan que la computarizada requiere más pasos, que es el atrapamiento de los electrones en las bandas prohibidas, digamos, en el campo F. Y, y después la conversión, lectura, etcétera, ¿no? Toma más tiempo, ¿no? En cambio, en un indirecto y un indirecto es mucho más rápido, ¿no? Obviamente, donde es mucho más rápido es en la conversión directa, en una radiografía digital. La electrónica frontend, en la primera parte ven la matriz multiplexoras, los manejadores de compuertas y la lectura de matriz, ¿no? Entonces, eso pasa a una parte, digamos, de preamplificación, amplificación, y de ahí allá la parte ya directamente hacia la parte digital, ¿no? Ya son digitalizados ya, ¿no? Pero también hay otro concepto, que uno puede usar cada elemento como si fuera un circuito independiente, ¿no? Y eso es mucho más eficiente. ¿Por qué? Porque obviamente mientras que tú demores en la conversión a los valores digitales y tengas que pasar primero por un multiplexor, etcétera, y hacer la conversión, hay una pérdida, digamos, de datos, ¿no? Entonces, mucho mejor hacerlo directamente, ¿no? Ahora bien, digamos, esa velocidad en la cual digamos, conviertes esa energía en electrones que sean disponibles para hacer la señal digital, eso se llama movilidad electrónica sí, movilización del electrón, ¿no? Y esa movilización del electrón está dado en parámetros de centímetros cuadrados sobre voltaje por segundo, ¿no? Entre mayor sea esa movilidad, quiere decir que tu conversión es mucho más rápida y la eficiencia del DQ es mucho más alta por ese lado, ¿no? Entonces hay un nuevo material que se ha implementado, que es el IXO con respecto al silicio morfo, ¿no? Y que te permite pues tener velocidades mucho más altas, ¿no? Esa IXO está todavía en desarrollo, este material, y te permitiría tener pues velocidades mucho más altas de conversión, ¿no? Porque la movilidad electrónica es mucho mayor, ¿no? Es una mezcla pues, de diferentes materiales, ¿no? Si no me equivoco, es un dióxido de indio, galio, zinc,
Es un material así, digamos, conformado por diferentes elementos, ¿no? Hay bastantes estudios todavía en ese sentido, se trata de mejorar eso, como ven, hay un salto brutal en la velocidad, por lo tanto, eso no tanto es por la velocidad de conversión, ahí no es, eso no es tan relevante, ¿no? Sino la movilidad electrónica es porque te permite tener menos pérdidas, digamos, de señal, ¿no? Y las pérdidas de señal es lo que se quiere evitar porque eso nos acerca más a la precisión diagnóstica, ¿no? No sé si tienen alguna consulta hasta acá. Anderson Javier Ortiz. Sí, adelante, este alumno. Profesor, ahí en esa PPT que está mostrando dice electrónica de frontend. Eso nunca lo había escuchado y es tan interesante, pero también existe lo que es electrónica de backend. Sería algo como un código o la El- lógica programada de los componentes. ¿Electrónica de qué diga? Perdón. Backend, Ah, backend. sí, Ah, te refieres ya a la parte subsiguiente, ¿no? sí. Sí, claro. Bueno, la ventaja de la SIC, que es de la Circuito Integrado de Aplicación Específica, es justamente de que tú puedes tener la conversión directamente ahí, ¿no? Sin necesidad de- del- ¿cómo se llama? Digamos, de hacer la matriz como está en la parte superior, ¿no? Tienes que leer, llevar la corriente hacia los gates y después hay un multiplexor, y después recién ahí los amplificadores, la conversión de energía digital. Aunque se dé en el mismo detector, ese proceso también genera pérdidas de señal, ¿no? Ahora, lo que tú mencionas como backend, yo lo entendería posterior a esto, ¿no? No sé qué tratamiento se pueda dar en ese sentido, ¿no? Yo te hago del front-end, ¿no? O sea, justamente de la parte de detección primaria, digamos, del, del fotón, ¿no? De todas maneras, alumno, averiguaré sobre eso, backend, porque sí, realmente si no, si me hablas de backend, no entendería en qué punto estamos hablando, ¿no? Porque le dicen frontend, obviamente, porque es claro, a veces se confunde con el frontend de lo que hace uno, por ejemplo, en computación, que es la parte más visible, ¿no? Ujú. Digamos, la cara contra la señal, ¿no? No es la parte tanto ya del tratamiento propio de la imagen, ¿no? Sino es el frontend, la cara contra la señal del fotón, ¿no? Que proviene de los rayos X, ¿no? Probablemente quizás algunos también lo puedan llamar backend, pero yo generalmente lo conocía como frontend, ¿no? No sé si te referirá a eso, ¿no? Pues ya digitalizado, ya el resto ya es más sencillo, ¿no? O sea, ya si pierdes señal en eso ya es un tema propio de las computadoras o del tratamiento que le des, ¿no? Pero lo importante es la señal, ¿no? No sé si les conversé que los últimos desarrollos de resonancia magnética, el mejoramiento de imagen a través de la IA, antes se hacía en frontend, ¿no? O sea, digamos, en mejoramiento de las imágenes digitales, ¿no? Segmentación, mejoras, etcétera, ¿no? Pero ahora no, ahora se va a la raw data, ¿no? A la cruda, ¿no? Entonces, lo que haces es, usando, pues, el concepto, pues, de sistemas estocásticos, ¿no? Agarrar y la señal que tú detectas, señala, antes que llegue a los detectores, las puedes corregir, ¿no? De manera que la imagen es mucho mejor, ¿no? Y en ese punto, ¿no? Y ahí se podría decir backend con relación a la imagen que tú estás viendo, ¿no? Pero frontend para el tema del detector, ¿no? Es un poco hacia el revés, ¿no? Quizás sea ese el sentido alumno, no estoy seguro, pero yo lo entendía como frontend con relación a la señal de detección de los rayos X, ¿no?
ahora que menciona lo de inteligencia artificial, eh, actualmente se emplea en equipos nuevos para Sí, claro, actualizamiento. por supuesto. Ya es Ahora, un yo, estándar. yo les menciono, Perdón. ¿no? Sí, adelante. Termine su pregunta, alumno, que No, disculpe que sí, lo haya cortado. disculpe. Entonces, ¿lo que es inteligencia artificial ya es un estándar o sigue siendo opcional respecto a lo que dan los desarrolladores? A ver, yo he estudiado este tema de inteligencia artificial, me gustó siempre, me pareció interesante porque hace más o menos comencé a ver hace unos 8 años atrás que se está introduciendo bastante el tema de inteligencia artificial en todo lo que es la parte biomédica, ¿no? Primero como imágenes, ¿no? Post tratamiento, ¿no? Segmentación, clasificación, etcétera, ¿no? Después, eh, eh, también he visto las limitaciones que tiene, ¿no? Obviamente estas limitaciones sí están comenzando a ser menos limitantes, ¿no? Pero hay unas limitaciones también de carácter, digamos, legal, ¿no? Por el uso de los datos, ¿no? Y, por ejemplo, en una entidad como donde yo trabajo, que es de salud, los datos del paciente son muy sensibles, ¿no? Son sensibles en realidad por ley, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando les conseguí las imágenes de ICON son bien difíciles de conseguir, hay que anonimizarlas y etcétera, ¿no? La disponibilidad de datos para el tratamiento o el entrenamiento, digamos, de algoritmos de inteligencia artificial, pues requiere, en el caso médico, requiere autorizaciones distintas, ¿no? Generalmente concentradas en lo que son los comités de ética de cada centro asistencial, ¿no? Que tienen que aprobarte, decirte para qué lo vas a utilizar, etcétera, ¿no? Entonces, ese es uno, ¿no? Una limitación. Segundo, no sabemos a nivel comercial qué base de datos están usando los fabricantes, ¿no? Puede que su dato de datos sea muy pequeña y usen un data augmentating, o sea, un aumento de datos para analizar más. No sabemos si tiene una distribución homogénea de casos, como para saber si, digamos, digamos que llevar la media. Ya saben que digamos que cuando hay datos que están fuera de la media, el promedio se mueve, ¿no? Dentro de una distribución, eh, digamos, estadística, ¿no? Igual, ¿no? Se pide siempre que cuando uno entrena una red, digamos, o los algoritmos de inteligencia artificial, pues que la data sea homogénea, ¿no? Que sean la misma cantidad de casos, ¿no? Y a veces eso no se da, ¿no? Segundo, no sabemos si estos, este, estos equipos van a coger tus datos, y se los van a través de las conexiones internas de Internet, etcétera, pueden usar esos datos que están acumulando para utilizarlo posteriormente, ¿no? Todo eso, al menos a nivel estatal, tenemos que tratarlo con pinza, ¿no? Yo no sabría diferenciar en base a lo que les acabo de decir si el equipo A y el equipo B son iguales, ¿no? Porque pueden haber usado una base distinta, algoritmos distintos y por lo tanto su eficiencia es distinta, ¿no? No hay, digamos, un ente o no hay un parámetro que pueda decirme, sí, mi eficiencia de detección para el cáncer de colon, por ejemplo, es 90% acá, y sensibilidad 90% y el otro tiene una sensibilidad de 85. Pero ¿quién me dice eso, no? ¿Quién me dice que eso es cierto, no? Dentro de los parámetros con los cuales ha sido entrenado la IA de ese equipo, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, por ejemplo, limita su uso, ¿no? Lo que sí he visto que utilizan, por ejemplo, vuelvo a repetir, en lo que es resonancia magnética, es justo en la parte de la conversión, antes de que lleguen los detectores, ¿no? La señal se corrige por inteligencia artificial, ¿no? O en este caso por machine learning, entendería yo, que se corrige la señal. Y, y esta señal, digamos, que podría ser un ruido que se desvía del promedio, se corrige, ¿no? Obviamente tiene que usar también una data y ahí entra el problema, ¿no? Porque esa data también tiene que estar validada en función de digamos, de una base de datos que se entienda que, por ejemplo, estoy haciendo, no sé, una resonancia de cerebro, una persona de 60 años, que tiene ciertos problemas, la misma señal de energía, el mismo, en este caso, campo magnético, depende cuántos canales ¿cómo se llama?, de las antenas estoy utilizando, etcétera. Todo eso debería estar como una etiqueta dentro de ese dato, ¿no? Y si no, va a estar tratando de ajustar, ¿no? Entonces,
ese es el problema, ¿no? Que yo veo en el uso de la IA, ¿no? Y confiarse demasiado. Vuelvo a repetir, confiarse demasiado en la IA es un poco todavía particular, ¿no? En general, ¿no? No te puedes confiar de todo, ¿no? Todo lo que les enseño también es discutible, ¿no? Ustedes deben cuestionarme y decirme, profesor, esto debe ser así, o sea, ¿no? Y eso es importante porque eso permite el desarrollo de todos nosotros en ese sentido, ¿no? Pero sí, la IA está introduciéndose bastante en ecografía, sobre todo en imágenes médicas, ¿no? Porque eso, su mayor impacto es ahí, ¿no? Pero también está en estadísticas, ¿no? La clínica, por ejemplo, ¿no? La parte clínica, ¿no? Los datos, por ejemplo, que se han obtenido del COVID todavía no se están analizando, porque algunas personas, digamos, reaccionaron mucho mejor a la enfermedad y otras no, porque otros manifestaron, digamos, síntomas mucho más peligrosos o, digamos, más críticos que otros, ¿no? Entonces, sobre eso no hay un análisis que se haya hecho, o si se ha hecho, no se han dado los resultados, pero ese ya entra, por ejemplo, a tallar un poco más machine learning, más que imágenes, que donde se usa más deep learning. Entonces, eso, ¿no? Eso es principalmente el tema con la IA, lo IA en la parte médica, ¿no? Está bien, profesor, muchas gracias. Ok. ¿Alguna otra consulta, alumnos? Bien, vimos que tenía una mayor movilidad electrónica al IXO, que es el óxido de indio zinc, que es mucho mayor, ¿no? Permite menores ruidos porque el mismo hecho de transformarlo directamente ya a una es mucho más rápido en ese sentido. Fotogramas más elevados, ya les dije que eso es principalmente, sobre todo, por ejemplo, cuando haces cardiología en movimiento, o cuando haces un seguimiento de bolo digamos, en angiografía o en algún otro, digamos, eh, eh, procedimiento, ¿no? Similar, ¿no? Ah, mejora, dice, el rendimiento en aplicaciones como CBCT, ¿no? Eso se llama es tomografía computarizada por ascónico, ¿no? Eso se utiliza mucho en dental, ¿no? En equipos de radiografía panorámica, cefalográfica, 3D, ¿no? También se usa mucho en mamografía, ¿no? Esto de la Combin, ¿no? Ya, creo que en un laboratorio me hicieron la pregunta acerca de por qué si el cabello podía hacer un ruido para las imágenes tomográficas, ¿no? Lo que pasa que, a diferencia de la radiografía, la tomografía no hace un corte, digamos, paralelo al haz, ¿no? Sino hace un corte, digamos, longitudinal. Pero la reconstrucción de imagen no se da por las densidades propias directamente la densidad propia del haz, ¿no? Sino es una reconstrucción a través de una matriz, ¿no? Tiene una función, tiene unas particularidades que ya veremos seguro. Y mucho se parece al Sudoku, ¿no? Porque se completa realmente los puntos y se reconstruye la imagen a partir de eso. Entonces, el Conbin, sin embargo, sí hace unas imágenes radiográficas. La imagen es perpendicular al haz de incidencia y la reconstrucción es a través de un barrido que el cabezal, digamos, tanto del equipo de mamografía como de los dentales, hacen en cierto ángulo. No hacen un 360, pero pueden hacer un ángulo de 30 o 40 grados, ¿no? Más o menos, un movimiento como pendular, ¿no? Ese movimiento pues genera pues haces de lo que llaman tecnologías de convincite, ¿no? Para los que estén interesados, tengo un libro sobre eso y también sobre Daikon y etcétera, ¿no? Pero pídamelo, por favor, porque no para distribuirlos a en forma, digamos, a diestra y siniestra, ¿no? Pero los que quieran profundizar más, ¿no? De todas maneras, de la primera clase yo tengo que alcanzarles la bibliografía, ¿no? Ahí ya la tengo preparada, se las voy a pasar. En muchos casos les voy a dar el PDF para que lo estudien. Hay como siempre, dos grupos de PDFs, ¿no? Los que pueden hacer directamente para lo que es la clase y por lo tanto va a venir en el examen, que es complementario a esto. Y hay información complementaria que es para lectura para los que estén interesados, ¿no?
Ya les recomiendo un libro, también se los voy a pasar para el tratamiento digital de imágenes. Les va a servir bastante, o si es que ya no lo han visto ya anteriormente, para el tema de laboratorio. DICOM para el tema de laboratorio. Y no sé, sino al representante del grupo, el alumno para hoy, le paso esos libros, ¿no? Ya usted, alumno, distribuirá a los interesados, ¿no? Por favor, usen la información y léanla, ¿no? Es importante, es interesante, ¿no? Y sáquenle provecho, por favor. ¿Alguna pregunta más al respecto? Métricas ya vimos, hay unas normas que nos permiten ver este tema de las métricas. El DQA es uno de los más, el DQE, perdón, es uno de los más importantes, como ya les dije. Entre mayor sea el DQE, ya no necesitas tanta energía, ¿no? Porque para atravesar el cuerpo y de hacer una mejor detección de fotones que atraviesan, pues puedes disminuir, ¿no? Y el principio Alara es el famoso principio, pues entre menos energía es mucho mejor para todo tipo de cosas. Es un principio que te dice, pues, uno no, simplemente te dice que entre menos utilices, es mucho mejor, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de radiaciones ionizantes, ¿no? Entonces, el DQE elevado permite bajar la radiación y por tanto el daño que se pueda causar al paciente, ¿no? Por acumulación de dosis radioactiva, ¿no? Como vimos ya, el DR es mucho mejor que el CR. El DR, pues directo e indirecto también tiene sus diferencias. ¿Dónde es más importante? Cuando hagamos angiografías o fluoroscopías, ¿no? Porque ahí, por ejemplo, la visualización de imagen es continua, ¿no? No es solamente una imagen estática que vas a visualizar, ¿no? Puedes hacer un procedimiento, digamos, poner un catéter, un stent, y necesitas visualizarlo en tiempo real, ¿no? Y todo ese momento, todo ese rato vas a estar eh, aplicando dosis de radiación, ¿no? Para hacer esas imágenes, ¿no? En lo cual lo puedes disminuir en cierta manera haciendo fluoroscopía pulsada, ¿no? En mi caso, fluoroscopía, ¿no? Y no la continua como antes se hacía, ¿no? Pues hay métodos que te permiten, digamos, bajar esas dosis de radiación, ¿no? Ya depende de las técnicas que uno utilice, ¿no? Y del equipo que sea capaz de hacerlo, ¿no? Pero la tendencia a nivel mundial, obviamente, es reducir el tema de las radiaciones, ¿no? En los pacientes, ¿no? Otro tema también que ya se ha calculado, eh, saben que los equipos de resonancia utilizan superconductores, ¿no? Justamente para generar campos magnéticos altos. El problema es que esto, para tener superconducción, todavía no tenemos superconducción a alta temperatura, se usa pues a muy baja temperatura, casi al cero absoluto, ¿no? Y se usa uno de los gases que se utiliza, uno de los gases raros que se utiliza es el helio, ¿no? Sin embargo, el helio en realidad no se puede producir y se está utilizando el helio que hasta el planeta actualmente tiene, ¿no? Y el helio pues se está acabando, ¿no? Entonces, calculan que para el año 35 o 50, si no me equivoco, ya no va a haber helio, ¿no? A nivel mundial si seguimos a este ritmo de consumo, ¿no? Y sin helio no hay resonadores, ¿no? Léanlo, sí, está interesante, en serio. Y entonces, en esa preocupación, pues, se están diseñando equipos de resonancia con consumo cero, ¿no? El zero boil que le llaman, ¿no? O sistemas cerrados, ¿no? Entonces, usas el helio, ya no haces cuando, por ejemplo, tienes un disparo magnético, ¿cómo bajas el magneto, no? Tienes que purgar el helio para que deje de funcionar como magneto, sobre todo, por ejemplo, cuando pasan esos famosos accidentes, ¿no? En resonadores, ¿no? Que sale disparado, digamos, un balón de oxígeno, o sale disparado una camilla contra el túnel, ¿no? Contra el gantry, digamos, del equipo, ¿no? Entonces, que es peligroso, ¿no? Por eso te dicen, ten mucho cuidado cuando vayas a un área de resonancia y no tener nada metálico, ¿no? Porque ha pasado, ¿no? Ha pasado y hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Pues puede salir dañada una persona, ¿no? Entonces, el helio es el material, digamos, el elemento que se está agotando, ¿no? Me imagino que apuntarán ahorita hacia la superconducción a alta temperatura.
Superconducción a alta temperatura no significa que sea a temperatura normal, ¿no? Hablamos de por lo menos será pues menos 120 grados o menos 100 grados, ¿no? Pero ya es mejor que menos 273, ¿no? Que es casi el cero, ¿no? Pues la idea, pues, el superconductor es justamente eso, ¿no? Que la resistencia sea mínima, ¿no? Entonces, eso les dejo para que curiosen un poco con el tema ¿no? Entonces, como vemos, el principio LARA, que es el principio que rige para todo radiación ionizante principalmente, pero también para ultrasonido, que no necesariamente es ionizante, no es ionizante en realidad, pero también se prefiere que cualquier cosa que ustedes incidan sobre un paciente sea la menor posible, ¿no? Ese es el principio LARA, ¿no? Calibración. Obviamente, como esto que está conformado por los Dexel, los famosos Dexel que les menciono, no tienen la misma respuesta, ¿no? Con relación a la luz, ¿no? Por diferentes circunstancias, ¿no? Por un daño que puedan tener, por una mala, por un diseño distinto. No es homogéneo a veces el diseño, ¿no? Entonces se tienen que ajustar de manera que si una luz incidente de 100, todos los detectores me tienen que votar 100, ¿no? Y a veces no sucede eso, ¿no? Voto 100 y, por ejemplo, hay 90, 80, 100, 60 y así. Entonces, esas condiciones se tienen que hacer las calibraciones, ¿no? Y también la detección de píxeles defectuosos, ¿no? Entonces, identificas qué píxel está defectuoso, entonces ya no lo consideras dentro de la reconstrucción de imagen. Yo imagino que ese punto lo puedes hacer una promediación, etcétera, ¿no? Ese es algo que también seguro veremos también en laboratorio como parte de del tratamiento digital de imágenes. ¿Qué hacer cuando te falta un dato, ¿no? En ese caso, ¿no? Ah, bueno, ahí está, habla en el paso 3 de la interpolación, ¿no? Los precede cómo se pueden interpolar mediante algoritmos, promediación u otro tipo de algoritmos, ¿no? Puedes aplicar IA, por ejemplo, ¿no? Para completar esos píxeles, ¿no? Un poco fuerte porque entre más IA apliques se requieren más pasos de cómputo y por tanto mayor tiempo, ¿no? A veces hay casos que no requiere y hay casos en que sí. Entonces, eso es, ¿no? Principalmente los problemas que obviamente tiene un detector de panel plano, al igual que un monitor de LCD o OLED o OLED, ¿no? OLED sobre todo, ¿no? Porque el OLED es píxel por píxel, sobre todo el OLED. Y acá está, la calibración, que es la normalización de píxeles, es decir, por ejemplo, llega una luz uniforme y no todos detectan igual, ¿no? Entonces hay que calibrar o al menos indicar. Este, Eso lo hacen automático, ¿no? Le digo 100, 70, 80, entonces ya sé, ya, ¿no? Ya sabe la máquina o el equipo de que los píxeles no son homogéneos y hace las compensaciones correspondientes, ¿no? Y también la identificación de los píxeles muertos, ¿no? Los píxeles malos, ¿no? Hace un mapeo y se completa los píxeles mediante alguna técnica o algún algoritmo que pues se promete, etcétera, ¿no? Hablamos de la conversión directa con los yoduro de cesio y las conversiones directas con el selenio amorfo, ¿no? Entonces, conversiones de carga, esas son las diferencias. Léala un poco. Eh, Antes en unos 8 minutos, deberíamos dar el segundo examen, o sea, el segundo cuestionario, ¿no? Ya saben que estos cuestionarios después de clase son para los que asisten, para ver si han entendido la clase principalmente. No es obligatorio. Finalmente, es una ayuda para los exámenes que les puede servir. eh, y la idea es que más o menos refuerce y se preste atención a la clase, ¿no? Principalmente eso, ¿no? Igualmente les tengo que dar la información correspondiente, por favor, al alumno para hoy que es representante del salón o de la clase, me insista, ¿no? En ese tema, ¿no? Lo que pasa es que a veces me distraigo, me diluyo en otras cosas y me olvido que tengo que algunas cosas importantes pasarles a ustedes, también como la información que les estoy prometiendo, ¿no? Entonces, por favor, en ese caso, sí, insístame, alumno, no hay problema, ¿no? Yo trato de apresurar a irme. Entonces, esas son las diferencias, ¿no? Ya vimos que la conversión indirecta y la directa se diferencian justamente si hay o no hay un centellador de por medio, ¿no? Entonces, las conversiones de carga son distintas porque en un caso la luz y en el otro caso es directamente el fotón.
Entonces ya de por sí ya el detector es distinto, ¿no? Y bueno, y la resolución es... la resolución no es tanto por el tema de la- del material, ¿no? Porque eso va a depender de la construcción que uno haga por cada elemento, ¿no? Pero como ya se está tratando de dejar de lado la indirecta, se está invirtiendo más en la directa y se está abaratando costos, por tanto está aumentando las resoluciones, ¿no? ¿Cuál es el problema de aumentar las resoluciones? Es que la imagen te va a salir de mucho mayor tamaño y ya también estamos teniendo problemas con el almacenamiento de datos, ¿no? Ahora, con el incremento del uso de la IA, pues las memorias a nivel mundial se están agotando, ¿no? Bueno, no tanto agotando, pero sí disminuyendo en disponibilidad, ¿no? Es por eso que ahora si quieres comprarte una memoria que antes te costaba 200, te puede costar tranquilamente 400 o quizás 500, ¿no? Esperemos que baje, ¿no? Pero mientras que exista problema comercial China, Estados Unidos, el problema actual en Irán, etcétera, todas esas cosas influyen, ¿no? A nivel mundial, ¿no? Y por lo tanto, pues los afectados y a nivel mundial también por el tema del desarrollo de la IA que ahora tan de moda está, es justamente que ha incidido en eso, ¿no? Y entonces la disponibilidad de memoria, lo que iba, es que es mucho menor. Tener imágenes mucho más grandes implica mayor capacidad. Y como la mayoría de los centros de salud no tienen sus propios servidores de almacenamiento de imagen porque es carísimo tenerlos, alquilan, ¿no? Y entre más datos utilices, es más caro, pues obviamente, ¿no? Se incrementa el costo, ¿no? Y costo es algo que tienes que siempre estar manejando con muchas pinzas, ¿no? Entonces, aunque suene bonito tener muchos píxeles, a veces tienes que ver realmente qué tanto de esos vas a utilizar, ¿no? Porque finalmente quizás en los temas de manejo diario o estándar, digamos, procedimientos estándar, quizás no llegues a utilizar tantos píxeles. Eso es algo que tienen que analizar como ingenieros biomédicos, esa es una de las partes, ¿no? Y siempre hay pues una discusión con los médicos al respecto en relación a que ellos quieren la tecnología punta y nosotros estamos en el tira y jala, al menos lo que estamos en la parte pública, ¿no? Con el tira y jala del tema de los costos, ¿no? Entonces hay que llegar a un equilibrio, al menos tratar de llegar a un equilibrio. Pero para llegar a eso, esas conversaciones de equilibrio, pues hay que prepararse bastante, ¿no? Porque entra a tallar la parte clínica, pues siempre les insisto en eso. Ustedes como ingenieros biomédicos tienen que manejar bastante eso, sobre todo ustedes, ¿no? Porque son los llamados a, a liderar ese tema, ese campo, ¿no? Ahorita están saliendo varias promociones, ¿no? Entonces, todo lo que está ocupado ahorita por electrónicos, mecánicos, electromecánicos, van a ser desplazados, de hecho, pues, ¿no? Porque ya están saliendo promociones directamente preparadas en esos campos, como ustedes, ¿no? Entonces, prepárense bien y instruyanse bien, acumulen la mayor información. Después es más complicado estudiar de nuevo, ¿no? O sea, estudien bien las cosas para no volver a tocar esos temas. Siempre recomiendo eso, ¿no? Bien, entonces, ¿qué más? Los sistemas de alta precisión, ahí está el centellador, cómo funciona. Entonces, los fotones de rayos X son transformados en luz y estos más o menos van a los detectores, ¿no? En el primer caso, el CCD es lo que antes se usaba, ¿no? Como antes de los CMOS, ¿no? Pero ya eso es para los intensificadores de imagen que antes se usaba, que usaban centellador también, ¿no? Pero sirve como ejemplo, ¿no? Para cómo funciona más o menos un centellador y cómo es cómo tiene su diseño. Eh, el otro es ya la conversión propia de los directos, ¿no? La banda de energía, perdón, hablamos del selenio morfo y las bandas de energía, ¿no? Y los dopaje que existe pues los huecos y electrones que comentó su compañero con relación a lo que es semiconductores, ¿no? Y principalmente es eso, ¿no? Ya saben que los electrones en una corriente eléctrica no es que viajan, ¿no? Simplemente saltan de un átomo a otro, ¿no? Es como yo ocupo y parece una corriente, ¿no? No es un flujo de electrones, sino simplemente saltos electrónicos de átomo en átomo, ¿no? Bien. Ah, ¿Qué más? Factores que influyen en el ruido en las radiografías digitales, ¿no? Ya vimos que la baja movilidad electrónica, es decir, lo que se demoraría, digamos, en convertir ese electrón en una imagen,
dentro ya del propio detector, eso influye bastante en lo que se llama el factor de movilidad, ¿no? Y por tanto, al moverse más lento es más susceptible a ruidos, ¿no? El ruido térmico, obviamente, al ingresar energías adicionales o distintas a la energía propia del fotón, genera pues digamos, energías adicionales son propias de los datos, ¿no? Eso se le llama ruido térmico, ¿no? El calentamiento, ¿no? Cuando, por ejemplo, en los equipos de fluoroscopía sucede eso, 17:49, a ver, tengo que darles ya el examen. Rapidito nada más. Entonces, ruido térmico es por ejemplo, en equipos de fluoroscopía eso sucede y se baja la calidad de la imagen o se baja la velocidad de la captura, ¿no? Justamente para evitar eso. Es por eso que es importante los megahertz units que vieron en los laboratorios, ¿no? En respecto a las fichas técnicas de los equipos de tubos de rayos X, ¿no? Entonces, la disipación térmica y la acumulación térmica son muy importantes, parámetros muy importantes dependiendo a qué parte vas a ir. Si vas a hacer una radiografía normal, no hay problema, ¿no? Pero si hablamos de fluoroscopía, si hablamos de geografía, ahí sí entra a tallar muchos de esos parámetros, ¿no? Variaciones en la sensibilidad, la homogeneización de los valores de los píxeles mediante digamos, la corrección, digamos, luminosa o la interpretación luminosa de cada píxel que ya vimos anteriormente y la detección de los paneles, de los píxeles muertos, ¿no? Y las técnicas de reducción, pues materiales de alta movilidad como el galio, zinc, el óxido de indio, galio, zinc, que mejora esta movilidad, la calibración que les mencioné y la compensación de ganancia, ¿no? Pues que es propio de cada construcción del píxel, ¿no? Ahí es el ruido que más o menos se interpone y cómo hace que cómo se llama, la imagen se vuelva menos clara, ¿no? El contraste disminuye, ¿no? Demasiado, ¿no? Progresión del proceso, incidencia del proceso, incidencia de rayos X, ventajas claves. Esto ya es un poco ya el resumen de lo que hemos estado viendo. Obviamente lo mejor es una conversión directa en radiografía digital, pero tiene que ver, ¿no? Como les mencioné, hay casos, por ejemplo, en los cuales requieren pues tenemos equipos analógicos aún, usemos, salud todavía tiene equipos analógicos, y, y por limitaciones presupuestales no se pueden todavía adquirir los nuevos equipos digitales, entonces tenemos habilitados equipos de radiografía computarizada, ¿no? Aunque algunos nos piden radiografía digital, pero ¿para qué invertir en radiografía digital si ya supuestamente deberían reemplazarse esos equipos por equipos con radiografía digital, ¿no? Hacemos la conversión con radiografía computarizada, ¿no? Pero tiene sus limitaciones, como vieron, ¿no? Entonces, es un tema un poco delicado, ya está dejándose un poco de lado también la radiografía computarizada, porque ya todos estamos pasando a digital, ¿no? Pero aún se manejan, por ejemplo, mamógrafos analógicos, ¿no? Entonces, también se deja de lado porque la radiografía digital, o sea, menos intensidad al paciente y menos radiación ionizante, principio Lara, mayor detección por mayor resolución, o sea, detección de microcalcificaciones de mejor manera, de tumores pequeños, y otros temas más que la radiografía digital te da, ¿no? Lo que no te da la analógica, ¿no? Entonces, más o menos por ahí van los temas. No sé si tienen alguna pregunta hasta ahí. Es un poco el resumen de lo que hemos estado viendo. El yoduro de cesio, la matriz de silicio morfo y pues, chis de procesamiento de la carga, ¿no? Optimización de dosis estándar, DQE alto. Reduces la dosis cuando tienes un DQE que le mencionaba. El principio de Lara, entre menos utilices energía ionizante es mejor, siempre es mejor. Uso de estándares. Sistematizar, les mencioné también en algún momento, creo que hubo un estudio en Estados Unidos respecto a las imágenes radiológicas en general, y que del 100%, pues probablemente un 40% era por gusto. Entonces,
hay que hacer la sistematización, las guías de prácticas clínicas ayuda mucho en determinar qué procedimientos debes hacer, qué condiciones debes hacer, y, y, pues eso mejora pues, el flujo de trabajo y por tanto también los pasos innecesarios. Otro tema es que si quieres utilizar imágenes de radiografía en inteligencia artificial, pues tienes que ver que tengan la misma dosis de radiación, la misma MAS, kilovoltajes, etcétera, porque si no las imágenes van a diferir, ¿no? Tú puedes tomar digamos, la misma mano, por decir una mano, a diferentes KBS, AKB y a diferentes MAS, y la imagen te va a salir con contrastes distintos, ¿no? Porque estás usando, obviamente, energías diferentes y todo eso. Y si quieres homogenizar eso, primero tienes que homogenizar que se hayan hecho bajo las mismas condiciones, ¿no? Entonces, el CENATE, que es la parte del Centro Nacional de Telemedicina que tiene salud, vio ese problema, ¿no? Entonces están haciendo unas guías para homogenizar los procedimientos de manera que se puedan posteriormente trabajar con ellos, ¿no? Cosa que a veces no se menciona, y entonces otro de los temas por los cuales los algoritmos que se usan para detección, digamos, o segmentación o clasificación en imágenes mediante IA, herramientas de IA, lo vuelve un poco más complicado y menos, más en la nebulosa de decidir cuál es mejor o cuál es peor, ¿no? Bien, entonces, eficiencia cuántica ya vimos y el futuro con la IA, ¿no? De hecho, la IA va a ser el futuro, ¿no? De todas maneras, ¿no? Entonces, yo les recomiendo que profundicen el tema cuando salgan al mercado laboral. Ahí va a ser muy importante, ¿no? Vamos a tratar de ver, no es la profundidad del tema que quisiera, pero en laboratorio veremos un poco al final, ¿no? Un poco de segmentación, un poco de algoritmos de IA, ¿no? El tema es bastante amplio, obviamente. Estamos viendo de visión artificial nada más, ¿no? Lo que vemos con ChatGPT, ese es otro tema, ¿no? Ese es eh, procesamiento del lenguaje natural, ¿no? Pero también tenemos agentes inteligentes, tenemos otras áreas de especialización en IA, ¿no? Entonces, Big Data, que era el principio que se comenzó a ver bastante, ¿no? Pero en fin, entonces, más o menos eso apunta y esa es mi recomendación, ¿no? Profundizar también en temas de IA, no solamente en herramientas, visualicen más en lo que es ciencia de datos, ¿no? Tratamiento inicial de los datos, ¿no? Primero, antes de comenzar, tienen que tener su mejor calidad de datos y eso tiene también estudios de cómo hacerse, ¿no? Corrección de artefactos, ya vimos la corrección de artefactos, se refieren a los ruidos que se puedan generar tanto térmicos como ruidos propios del sistema, ruidos externos, etcétera, ¿no? Todos los equipos, tanto de diagnóstico por imágenes, tienen que estar bien protegidos, aislados en temas de corrientes eléctricas, buen pozo a tierra, protección electromagnética, eh, y nada, a veces es principalmente eso, ¿no? Y la calibración del flat field ya lo vimos, y el mapeo de los píxeles defectuosos, ¿no? Que es lo que se tiene que tener en cuenta, ¿no? ¿Cuáles son los retos? Ya, estos son lo que debemos corregir, lo que debemos más o menos enfocarnos y sobre todo son motivo de estudio, ¿no? El decaimiento de la imagen latente es el fading térmico, ese es el que le sucede cuando tienes los electrones en la zona, digamos, intermedia entre la banda de valencia y la banda de conducción. Entonces, ese fading térmico pues, permite que quizás tu imagen entre lo que tú trasladas al lector se pierda, ¿no? Y es por eso que su DQE de la radiografía computarizada es muy baja, ¿no? La dispersión de luz en detectores, pierdes mucha luz o pierdes muchos fotones en ese tipo de cosas y por lo tanto tu resolución disminuye porque tienes una menor, perdón, cantidad de fotones detectables, ¿no? Y por tanto un menor DQE, ¿no? Bueno, el ruido electrónico ya lo vimos, el ruido térmico que podría ser, y la movilidad electrónica que es muy lenta, ¿no? Que es como si fuera algo tan lento que lo alcanza todo, ¿no? Entonces es mucho más fácil que hacer que la señal sea inmediatamente digitalizable, ¿no? Bueno, imperfecciones propias del hardware, en realidad no son imperfecciones, diría yo, ¿no? Sino más que todo diferencias, ¿no? Cuando tú fabricas algo, quizás no te salga lo mismo, ¿no? A pesar de que puedas seguir un procedimientos muy precisos, ¿no?
Señales pequeñas, como toda señal pequeña requiere pues procesadores o convertidores o chips con muy alta impedancia de entrada, ¿no? O sea, con muy con muy buenas señal de amplificación, ¿no? Por el orden de las señales que son tan pequeñas que generan mucho ruido y que se pueden confundir con un ruido de fondo, ¿no? Y ese es el problema que existe cuando tenemos señales muy pequeñas, ¿no? Bueno, ahí salió mal este límite físico por el paciente. Bueno, y bueno, hay condiciones del paciente que ya requiere, pues que si es muy gordito, tiene mucha grasa, su grasa es mucho más densa, qué sé yo, ¿no? Entonces, eh, eso también son cosas que ya con la práctica los radiólogos ya lo tienen en cuenta y tienen más o menos que configurar sus parámetros, ¿no? Eh, Obviamente en personas más voluminosas es menos manejable el tema de las radiografías, ¿no? Justamente por la absorción que tienen. Entonces, cada caso es particular, ¿no? Sobre todo en casos así un poco más extremos, ¿no? Pero igual, ¿no? O sea, para eso están las guías de práctica clínica, para eso está la sistematización de todo, ¿no? Y bien, hasta ahí eso era la clase de hoy. Y este sería el QR para que entren a la, al examen, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta hasta ahí. ¿Ninguna pregunta, alumnos? Entonces procedemos a dar el examen, ya son las 8 antes que empiece su otra clase. Ya está habilitado. ¿Puede entrar a su cuestionario? Sí, sí, profesor. Ok, listo. Adelante. No se olvide. Ah, la asistencia, perdón, me estaba olvidando. Continúa nomás, voy poniendo la asistencia también.
Alumnos, no se olviden de llenar su asistencia, por favor, antes de retirarse.